Entraban puras en aquellas cámaras de piedra, sin haber sido tocadas jamás. Salían en absoluto silencio, con la mirada perdida y las manos temblando sin control. Algunas jamás volvieron a pronunciar una sola palabra. Otras aparecieron embarazadas dentro de conventos donde, en teoría, ningún hombre debía tener acceso. Y cuando las interrogaban sobre cómo podía ser, los sacerdotes respondían siempre con una sola palabra que anulaba cualquier sospecha: purificación. Durante siglos, detrás de las puertas cerradas de monasterios y conventos por toda Europa, ocurrió algo que la Iglesia intentó borrar de los registros con un esfuerzo casi obsesivo. No eran simples confesiones, no eran rituales espirituales como aseguraban. Era algo que convertía la fe en un instrumento de dominio total sobre cuerpos y mentes. Lo que realmente sucedía en esas llamadas ceremonias de pureza era tan inquietante que cuando surgieron los primeros rumores, reyes y obispos ordenaron quemar documentos y silenciar los testimonios. Pero algunos registros lograron sobrevivir, y lo que muestran resulta más perturbador que cualquier cosa que puedas imaginar. ¿Estás preparado para conocer aquello que la historia oficial jamás quiso que supieras? Antes de seguir con esta historia que logró atravesar siglos de silencio forzado, apoya este canal dedicado a revelar verdades que los poderosos intentaron enterrar. Suscríbete y deja tu like. Así podemos seguir trayendo a la luz lo que otros escondieron en las sombras más profundas. Los libros de historia describen esas ceremonias como prácticas espirituales esenciales. Aseguran que eran rituales de confesión, penitencia y renovación del alma. Dicen que los sacerdotes actuaban como puentes entre el pecador y Dios, guiando almas perdidas de regreso al camino de la redención. La versión oficial pinta un escenario tranquilo: mujeres piadosas buscando perdón, hombres santos ofreciendo guía, todo supuestamente dentro de los límites de lo sagrado. Pero los documentos olvidados en los archivos de la Inquisición narran una realidad totalmente distinta. Según un registro hallado en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, fechado en 1628, el obispo auxiliar de Toledo envió una carta urgente al Vaticano pidiendo instrucciones sobre ciertas prácticas irregulares que estaban causando escándalo entre las hermanas del convento de la Inmaculada Concepción. La respuesta oficial fue un silencio absoluto, pero cartas interceptadas por la propia Inquisición, escritas por las mismas monjas, contienen detalles que hielan la sangre. Describían noches interminables en cámaras subterráneas, rituales que comenzaban con oraciones y terminaban en algo tan innombrable que solo se atrevían a llamarlo tormento. Hablaban de sacerdotes que entraban solos en las celdas, de puertas que se cerraban desde dentro, de gritos ahogados que nadie se atrevía a investigar. Los mismos hombres que predicaban castidad y renuncia habían construido un sistema donde controlaban no solo las almas, sino cada centímetro de los cuerpos que juraban proteger. Y todo bajo la protección de una palabra poderosa: sacramento. La arquitectura de los conventos medievales ocultaba secretos en su propio diseño. Había cámaras sin ventanas, construidas en los niveles más profundos, lejos de los dormitorios, paredes de piedra con más de 1 metro de espesor, puertas de roble macizo, con trancas colocadas por fuera. Oficialmente se usaban para meditación y penitencia. En realidad, funcionaban como prisiones donde nadie podía oír lo que ocurría dentro. La ceremonia de purificación seguía un guión preciso. Comenzaba cuando la joven hermana era llamada, casi siempre en plena noche. Era conducida por una monja mayor hasta la cámara, donde el sacerdote ya la esperaba.
La puerta se cerraba detrás de ella. La hermana que la había llevado se desvanecía por el pasillo oscuro. Y entonces empezaban las preguntas. Preguntas sobre pensamientos impuros, sobre sueños que turbaban el descanso, sobre cualquier sensación del cuerpo que pudiera ser interpretada como obra del demonio. El sacerdote, sentado en su silla de madera oscura, exigía confesiones cada vez más íntimas, más invasivas y más humillantes. Pero la confesión no bastaba. Así lo escribió un monje benedictino en su diario personal, descubierto en 1732 en los archivos del monasterio de Cluny. La carne corrupta aloja un alma corrompida. No basta con que el pecado sea dicho en voz alta. Debe ser arrancado del cuerpo, buscado en cada rincón donde pueda ocultarse, expulsado desde la raíz, extraído del cuerpo, examinado en cada parte. Palabras elegidas con cuidado para disfrazar lo que realmente ocurría en esas frías cámaras de piedra. El sacerdote se levantaba, se acercaba lentamente, y bajo el pretexto de comprobar si el demonio habitaba en la carne, de confirmar la virginidad o de medir la resistencia al pecado para purificar el templo del cuerpo, imponía sobre aquellas mujeres indefensas actos que no tenían absolutamente nada de sagrado. Ellas no podían negarse. Negarse era admitir que el demonio ya las había vencido. Negarse significaba confesar herejía. Negarse podía llevarlas a la hoguera. Así que soportaban, en silencio, temblando, con lágrimas corriendo por el rostro mientras rezaban por dentro para que todo terminara pronto. Algunas perdían el conocimiento, otras vomitaban del miedo y del asco, muchas sangraban. Pero cuando salían de aquella cámara, tambaleándose y apoyándose en las paredes, recibían la orden estricta de no mencionar jamás lo sucedido. Era el secreto guardado dentro del confesionario. Era el misterio considerado sagrado. Hablar de ello sería romper el sello de la confesión. Sería considerado un pecado mortal. Y así el ciclo seguía repitiéndose, mes tras mes, año tras año, generación tras generación. La fe que prometía libertad terminó convirtiéndose en una prisión, y las llaves de esa prisión estaban siempre en las manos de hombres que jamás serían cuestionados. ¿Puedes imaginar el peso de esa carga? ¿Sufrir y aún así creer que ese sufrimiento era merecido? Pero existía algo que ni todo el poder de la Iglesia logró ocultar por completo: las pruebas físicas. En 1491, en el convento de Santa María delle Grazie, en Milán, 3 hermanas dieron a luz en el mismo mes. Oficialmente, aquellos casos fueron llamados milagros, concepciones divinas semejantes a la de la Virgen María. El pueblo sencillo aceptó esas explicaciones. Después de todo, ¿quién se atrevería a dudar de un milagro? Sin embargo, el proceso inquisitorial conservado en los archivos de Milán, descubierto apenas en el siglo XIX, cuenta algo muy distinto. Las 3 hermanas habían participado en ceremonias de purificación dirigidas por el mismo padre confesor, un hombre llamado Don Giacomo Benedetti, descrito en los documentos como extremadamente celoso en las prácticas de mortificación de la carne y riguroso en la expulsión de demonios. Cuando los signos de embarazo se hicieron evidentes, las hermanas fueron aisladas. Se les prohibió hablar entre ellas. Se les prohibió cualquier contacto con el mundo exterior. Los bebés nacieron y desaparecieron. El documento solo menciona que fueron entregados a familias cristianas para ser criados dentro de la fe correcta. No se registraron nombres, no existen papeles de adopción, no quedó ningún rastro. Las hermanas fueron acusadas de haber sido visitadas por íncubos, demonios masculinos que atacan a las mujeres mientras duermen. Don Giacomo fue trasladado a otro convento,
y la historia fue enterrada bajo capas de silencio y amenazas. Pero aquello no fue un caso aislado. Una carta anónima encontrada en los archivos secretos del Vaticano en 1887 revela que entre 1450 y 1550, al menos 40 conventos en Italia, España y Portugal enfrentaron nacimientos sin explicación alguna. La carta, escrita por un cardenal preocupado, solicitaba orientaciones urgentes para manejar el escándalo creciente. La respuesta del Papa fue tajante. Silencio total. Traslado inmediato de los sacerdotes implicados. Aislamiento absoluto de las mujeres. Y, si fuera necesario, acusaciones de brujería para desviar las sospechas. Brujería. La excusa perfecta. Si una hermana quedaba embarazada, nunca era culpa del sacerdote con acceso irrestricto a ella. Era culpa de ella, que supuestamente se había entregado al demonio. Ella era la pecadora. Ella era la que merecía castigo. Y el castigo para una bruja era bien conocido. ¿Cuántas mujeres fueron enviadas a la hoguera solo para proteger la reputación de hombres considerados santos? ¿Cuántos niños nacieron y desaparecieron sin dejar señal alguna? ¿Cuántas verdades se convirtieron en ceniza para que una mentira oficial se mantuviera intacta? Nunca sabremos los números exactos, pero los fragmentos que sobrevivieron bastan para comprender la magnitud del horror. Sin embargo, las ceremonias de purificación no se aplicaban solamente a las monjas acusadas de brujería. Las mujeres laicas también eran sometidas a esos ritos, especialmente aquellas señaladas por conducta impropia, sueños lúbricos o simplemente por despertar deseos en los hombres. Existía un ritual específico, mencionado en varios manuales de exorcismo de los siglos XV y XVI, llamado verificación corporal para expulsión de demonios de la carne. El procedimiento aparecía descrito con precisión casi médica en esos manuales, redactados en latín para que solo los sacerdotes instruidos pudieran leerlos, pero algunos fueron traducidos y conservados. Un manual español de 1520, encontrado en la Biblioteca Nacional de Madrid, detalla el proceso. La mujer debía despojarse de todas las ropas que pudieran ocultar la presencia demoníaca. Tenía que ser examinada en cada parte del cuerpo donde el demonio pudiera esconderse. Se debía prestar especial atención a las zonas donde el calor del pecado se acumula. El texto sigue con instrucciones exactas sobre cómo realizar ese examen. Instrucciones que no tenían nada de espiritual. La mujer era atada, no para hacerle daño, aclaraba el manual, sino para impedir que el demonio la obligara a escapar. Luego, el sacerdote, a veces acompañado por ayudantes, llevaba a cabo la verificación. Podía extenderse durante horas. Las mujeres gritaban, suplicaban, juraban que no había ningún demonio, pero sus gritos eran interpretados como señal de posesión. Cuanto más imploraban, más poseídas se consideraban. Y cuando el ritual por fin concluía, cuando la mujer quedaba destrozada física y emocionalmente, el sacerdote se ponía de pie, se limpiaba las manos y proclamaba: «El demonio ha sido expulsado. Vete y no vuelvas a pecar». La víctima salía de allí destruida, pero si se atrevía a mencionar lo ocurrido, era ella quien resultaba acusada, de mentirosa, de difamadora, de ser instrumento del propio demonio para manchar la reputación de la Santa Iglesia. El proceso inquisitorial de 1587, preservado en los archivos de Toledo, documenta el caso de una mujer llamada María de los Santos. Ella había sido sometida a 3 sesiones de exorcismo íntimo y, desesperada, buscó a las autoridades civiles para denunciar al sacerdote. ¿El resultado? María fue juzgada por herejía y blasfemia. El sacerdote terminó ascendiendo en la jerarquía. Ella, en cambio,
fue sentenciada a recibir azotes en público y a pasar 10 años encerrada. Según los registros, perdió la vida en su tercer año de condena, debilitada por fiebre y una profunda tristeza. Así operaba aquel sistema. La víctima terminaba convertida en la culpable. El agresor aparecía ante todos como un hombre injustamente perseguido. Atribuían sus actos a supuestos ataques demoníacos que utilizaban a mujeres débiles para dañar a la Iglesia. ¿Y la verdad? La verdad quedaba encerrada en celdas húmedas, junto con los cuerpos de quienes se atrevieron a denunciar. Para muchas mujeres, el tormento no concluía con la ceremonia. Algunas eran consideradas especialmente vulnerables al demonio y necesitaban, según los sacerdotes, una purificación continua. Estas mujeres eran mantenidas bajo un régimen de penitencia sin fin. Vivían recluidas en celdas estrechas dentro del convento. El confesor las visitaba con frecuencia para repetir nuevas sesiones. Se les daba únicamente lo indispensable para mantenerse vivas. No se les permitía convivir con ninguna otra hermana. Pasaban años, incluso una vida entera, atrapadas en ese ciclo de dolor disfrazado de salvación. Uno de los casos más perturbadores provino del convento de San Plácido, en Madrid. En 1628, rumores sobre extrañas prácticas en el lugar llegaron hasta la Inquisición. La investigación comenzó. Lo que encontraron superó incluso los estándares más sombríos de la época. 17 mujeres estaban sometidas a un régimen extremo de penitencia bajo la supervisión del capellán don Francisco García Calderón y de un noble cercano a la corte, don Jerónimo de Villanueva. Las obligaban a participar en rituales nocturnos que los hombres calificaban como estados de éxtasis espiritual. Según las víctimas, muchas veces perdían el conocimiento y despertaban sin recordar nada, solo sintiendo dolores intensos y marcas nuevas en el cuerpo. Cuando la Inquisición inició las pesquisas, los implicados hicieron todo lo posible por silenciar a las mujeres, pero una de ellas, Sor Teresa Valle de la Cerda, logró enviar una carta directamente al Inquisidor General. En esa carta, que aún se conserva en los archivos de la Inquisición española, escribió: «Nos repetían que aquello era purificación, que cumplíamos la voluntad de Dios, que éramos bendecidas por recibir tanta atención, pero nuestros cuerpos estaban heridos, nuestras almas destruidas, y cuando llorábamos, insistían en que eran lágrimas de gozo divino». El asunto se volvió enorme. Había nobles implicados, vínculos con la corte y diversos intereses políticos. La investigación se prolongó durante años. Al final, solo 3 mujeres fueron clasificadas como histéricas y fantasiosas. Don Francisco fue trasladado discretamente a una parroquia apartada. Don Jerónimo, protegido por su estatus, jamás enfrentó un proceso. ¿Y las 17 mujeres? Fueron enviadas a distintos conventos y obligadas a guardar completo silencio. El silencio volvió a imponerse. Pero piensa un momento. Si incluso una investigación oficial de la Inquisición fue sofocada cuando aparecieron nombres poderosos, ¿cuántos casos quedaron enterrados en conventos perdidos, en aldeas remotas, en lugares sin testigos? Para comprender cómo tales abusos pudieron mantenerse durante siglos, es necesario analizar la mentalidad que los legitimó. La teología medieval retrató el cuerpo femenino como la raíz del pecado. Eva era vista como la responsable de la caída humana. Por eso se creía que la mujer era más cercana al demonio, más frágil, más propensa a la tentación, más peligrosa. Esta convicción aparecía en los textos religiosos más influyentes. San Agustín escribió que la mujer es un ser que carece de firmeza. Santo Tomás de Aquino
afirmó que la mujer era un hombre incompleto, mal formado. Tertuliano las llamó la puerta del demonio. Cuando los máximos referentes del cristianismo enseñaban esto, cuando la doctrina misma clasificaba a la mitad de la humanidad como degradada por naturaleza, cualquier acto de violencia podía presentarse como necesario, piadoso o incluso sagrado. Los sacerdotes que ejecutaban las ceremonias de purificación no se veían como agresores, se consideraban soldados enfrentando al demonio. La mujer frente a ellos dejaba de ser una persona, se convertía en un escenario de combate, un territorio que debía dominarse, un alma que debía ser salvada mediante la sumisión del cuerpo. Como señaló el historiador francés Jean Delumeau en su obra El pecado y el miedo, la obsesión por la pureza sexual transformó al propio cuerpo en enemigo. Y cuando el cuerpo es el enemigo, cualquier violencia puede bendecirse. Esta teología del control no surgió por casualidad. Fue elaborada lentamente durante siglos, siempre para asegurar el poder en manos de una élite exclusivamente masculina. Las mujeres no podían oficiar como sacerdotes, no tenían derecho a interpretar las escrituras, no podían administrar sacramentos, carecían de voz en cualquier decisión religiosa, pero tenían cuerpos, y la dominación de esos cuerpos se convirtió en una forma brutal de autoridad. Cada ceremonia recordaba una única verdad impuesta. No te perteneces. Tu cuerpo no es tuyo. Tu voluntad no tiene valor. Usted existe para ser modelada, corregida y purificada por los hombres que aseguran hablar en nombre de Dios. ¿Y si sufría mientras eso ocurría? Mejor aún. El sufrimiento, decían, es purificador. El dolor abre el camino hacia el cielo. Cuanto más sangre derramaba, más pura se suponía que se volvía. Esta lógica retorcida sostuvo un sistema de terror que se prolongó por siglos. Sería reconfortante pensar que aquellas prácticas quedaron sepultadas en la Edad Media, que fueron desvíos propios de una época brutal y ignorante que jamás regresaría. Pero sería una ilusión. Los métodos de control cambiaron, pero la esencia se mantuvo intacta. El uso de la autoridad espiritual para someter, el silencio impuesto frente a actos criminales, la culpa colocada sobre las víctimas, la protección institucional otorgada a los agresores. ¿Cuántas denuncias contra miembros del clero fueron silenciadas en las últimas décadas? ¿Cuántas víctimas fueron tratadas como mentirosas, seductoras o herramientas del demonio? En 2018, un informe de Pensilvania reveló que más de 300 sacerdotes habían cometido crímenes contra más de 1000 menores durante 70 años, y la institución lo sabía. Movían a los culpables de una parroquia a otra. Obligaban a las víctimas a callar mediante acuerdos de confidencialidad. Ponían la imagen de la Iglesia por encima de cualquier justicia. En 2020, un informe francés estimó que 216.000 menores habían sido víctimas de religiosos desde 1950 solo en Francia. Las cifras son espantosas, pero más espantoso es notar que el patrón es idéntico al de las cámaras de purificación del siglo XVI. La misma estructura de poder, el mismo silencio desde arriba, la misma lógica torcida donde la víctima carga la culpa, la misma idea de que lo sagrado puede justificar lo profano. Como escribió Carlo Ginzburg, la línea entre lo sagrado y lo profano es delgada y casi siempre trazada por quienes tienen poder. El poder decide qué se llama santo y qué se llama pecado. El poder determina quién es purificado y quién es corrupto. El poder controla la historia, define la narrativa y apaga las voces que se atreven a decir la verdad. Y cuando lo entendemos, cuando vemos que aquellas cámaras medievales no eran una rareza,
sino un síntoma profundo y repetido, surge una pregunta inevitable. Las cámaras de piedra ahora están vacías. El olor del incienso se desvaneció. Las velas se extinguieron hace siglos, pero el eco permanece. Permanece en cada institución que prioriza su propia imagen por encima de la justicia, en toda estructura que protege a los agresores y ordena silencio a las víctimas, en cada sistema que transforma la fe en herramienta de control. Las mujeres que sufrieron en aquellos cuartos no tienen tumbas, no aparecen en los libros de historia. No existe un monumento que preserve su memoria, pero sus historias, aunque fragmentadas, censuradas o sepultadas por siglos de silencio, lograron sobrevivir, en cartas escondidas, en documentos perdidos, en testimonios que alguien, en algún punto del tiempo, decidió conservar. Y ahora esas historias nos pertenecen. Recordarlas es nuestra responsabilidad. Evitar su repetición es nuestra obligación, porque lo más oscuro de las ceremonias de purificación no es únicamente lo que ocurrió en esas cámaras, es el hecho de que sucedieron durante siglos, frente a todos, protegidas por la palabra sagrada. Es que miles lo sabían, pero eligieron callar. Es que cuando la verdad comenzó a salir, nuevamente fue enterrada y silenciada. Entonces queda una última pregunta que no puede ignorarse. ¿De verdad quedaron estos horrores en el pasado? ¿O el poder siempre encontrará la manera de santificar su propio pecado y convertir a sus víctimas en culpables? La respuesta está en cómo reaccionamos cuando el horror vuelve a la superficie. Si elegimos creer a la institución que miente o a las víctimas que sangran. Si preferimos el silencio cómodo o la verdad dolorosa. Las cámaras de piedra están vacías, pero la decisión entre complicidad y valentía sigue tomándose todos los días.